Como contaminante orgánico persistente, bajo el Convenio de Estocolmo, el peligroso insecticida endosulfán debe ser eliminado a nivel mundial. Muchos caficultores todavía aplican endosulfán contra la broca, un escarabajo pequeño que puede causar daño serio en las almendras. Esta serie de videos comparte cómo algunos caficultores están utilizando alternativas más sanas para manejar la broca. Para un manejo efectivo de la broca, los caficultores tienen que saber el nivel de infestación que hay en sus lotes y cuándo son los periodos críticos para el control. Un buen monitoreo es especialmente importante en regiones como Colombia, donde siempre hay granos disponibles. Rafael Henao relata cómo él toma decisiones en su finca pequeña. Nos hemos dado cuenta de que hay que hacer las cosas a tiempo. Si usted hace las cosas a tiempo, va a tener muy buen manejo de sus cafetales y de este insecto que perjudica tanto el grano. Y si a usted le perjudican el grano, pues también le perjudican el bolsillo. Entonces ya cuando usted se ve que el bolsillo le está afectando, entonces se pone pilas y hace las cosas a tiempo. Porque bueno, los métodos que yo hago para mantener ese nivel de broca es primeramente tener el calendario de floración. Entonces nosotros sabemos que con el calendario de floración sabemos que a los 90 días debemos hacerle control de broca. Que sabemos que si floreció hoy, entonces de ahí en adelante, de esa semana en adelante contamos 90 días. Los 90 días exactos empezamos a hacerle el manejo del control de la broca. Entonces lo podemos hacer con re-res, con los productos, con los insecticidas o con los productos biológicos. O combinarlos todos tres. Pero con productos que no sean como el endosulfán, que es un producto realmente que es un producto que no lo debemos tener. Sabe uno que, por decir algo, en la floración de enero, aquí está muy clarito, la semana del 1 al 7, si floreció esa semana, entonces uno lo marca, si fue buena, regular o excelente o muy baja, entonces ya marca uno, ya sabe uno que de acá, mira cuándo tiene que ser el control, le dice aquí, época para realizar con mayor cuidado en la evaluación de la broca. Entonces ya sabe uno que en la semana de abril 1 a mayo 1, ese mes, mira, ahí está el mes bien marcadito, es que tenemos que tener ese control que estamos haciendo. Muy bien así. Y entonces sí, pero de todas maneras hay que hacer el control, o sea, porque esa pequeñita, esa floración escasa, le va a perjudicar una floración buena. Entonces él ha implementado ahí unas trampas atrapabrocas. Acá ahorita la vamos a ver, miramos esa trampa, entonces esa trampa yo cada 15 días voy y le doy una revisión y cuento cuántas brocas hay. Según ese porcentaje de brocas, así sabemos cómo va la plaga en ese momento. Si hay necesidad de hacer, o sea, por decir algo, si podemos controlarla con re-res, pues la controlamos. Para saber el sobrevuelo de brocas. Entonces esta trampa consta por, y como pueden apreciar, como 3 vasitos, pero estos vasitos de acá son rotos. ¿Y lo he hecho? Sí, eso acá. Eso, pero entonces, eso, así. Todo, no, pero por acá, eso, por acá. Porque se caigan las brocas también. ¿Va a hacerlo completo? Completo, eso. Aquí podemos apreciar que brocas han caído después de 15. Tal vez un par. Ahí caen más insectos también. 7 brocas. Estamos 3 días. En 3 días se recogieron estas brocas. ¿Y eso es mucho? Es un nivel muy bajo. Muy bajo. Pocos vuelos. Porque usted, hay veces, como dice él, que sube a 5 centímetros acá. Entonces, ¿cuántas brocas hay acá? Más o menos 2.500 o 3.000. Este es el proceso. Entonces, con esta se mira más que todo el sobrevuelo de la broca. Si usted ve que esto está en aumento, póngase pilas. Y si usted ve que va para abajo, pues entonces ya disimúlese un poquito, pero siempre hay que bregar a hacer el re-re. Jorge Olivares, del Grupo Cordillerano de Productores, explica cómo él hace monitoreo del nivel de infestación y posición de la broca en su finca para informar sus decisiones sobre control. Tenemos un croquis, un mapa
del cultivo dentro de la finca. Se divide la finca en lotes, dependiendo la extensión de la tierra. Entonces, esos lotes, como tienen diferentes edades, ¿sí? Entonces se hace el conteo de la broca, como se dijo, en Z, dependiendo del lote en Z, o en X, ¿sí? O en zigzag, dependiendo del lote. De acuerdo al nivel de infestación, ¿sí? Se maneja la posición, lo que decía, posición A, posición B, posición C y posición D. Estas 4 posiciones son: posición A es cuando está entrando al grano, ¿sí? Y posición B cuando ya ha perforado parte verde. Posición C y D es cuando ya el daño está hecho en el grano, ya es un grano que ya no sirve, ¿sí? Esa es la posición. De acuerdo a esas posiciones se hace recolección o se hace aplicación, aspersión con insecticida, dependiendo la recomendación del ingeniero agrónomo, ¿sí? Diofanor Ruiz, del mismo grupo de productores, explica por qué uno nunca debe muestrear solamente árboles en los bordes del lote. Generalmente eso nos podría dar un nivel de infestación un poquito sesgado, porque generalmente se infestan más los árboles que están a la orilla de la carretera o a la orilla de los caminos o cerca de un pesadero o cerca de donde se coloca el café ya recolectado. Entonces por eso nos internamos en el lote. Luego de hacer el recorrido por el lote y haber contabilizado 30 árboles en una hectárea o por hectárea, y establecer el nivel de infestación en el lote, entonces procedemos a hacer la evaluación del estado posicional de la broca para poder determinar dónde está la broca. Si tenemos más de un 5% de infestación en el lote, entonces significa que tenemos que prender las alarmas. Entonces cogemos aproximadamente 100 granos para hacerlo como más práctico, 100 granos verdes brocados, y con la navaja abrimos grano por grano para determinar a ver dónde está la broca. Por ejemplo, este granito lo abrí, la broca estaba muy superficial, estaba ahí apenas arrancando. Está viva. Exactamente, está viva. Pero no había llegado todavía a la almendra está totalmente sana. Significa que esa broca estaba en posición, la determinamos, está en posición A y B. La broca un poquito más profunda. Este ya había tocado la almendra, significa que ya estaba en posición C y D. Ya cuando terminamos de hacerla en los 100 granos, determinamos cuántas brocas nos encontramos en posición A y B y cuántas brocas en posición C y D. ¿Y para qué esto? Para poder determinar si hay mayor cantidad de brocas en posición A y B, significa que si necesitamos hacer la aplicación, por ejemplo, de un Bauberia bassiana, que lo encontramos en el lote trabajando muy bien, entonces lo podemos hacer de manera oportuna, cuando la mayor parte de las brocas están en posición A y B. Pero si ya está en C y D, si la mayor parte de las brocas está en C y D, significa que ya es tarde para llegar con un control biológico, caso Bauberia, o en última instancia un control químico, en última instancia. Pero a los agricultores del municipio de Buenavista poco nos gusta hacer controles químicos. Estas prácticas, estas evaluaciones, el Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros ha ido puliéndolas y ha ido haciéndolas de que sean como mucho más asequibles para aquellos agricultores que de pronto no tienen una muy buena formación académica. Entonces me parece que esto no es nada del otro mundo, no es difícil, sino que hay que ejercitarlo, hay que estar acompañándolos, hay que estar haciendo el ejercicio permanente para que ellos se vayan familiarizando con estas prácticas. Entonces no depende tanto del nivel de escolaridad que tenga el agricultor, depende básicamente es de lo comprometido que esté el agricultor con su empresa cafetera.
En la empresa Agrovarsovia, el personal monitorea cada lote en las 5 fincas cada 15 días y utilizan los datos para planificar con los mayordomos y supervisores de campo las tareas para la semana siguiente. Arlides Aricapa está a cargo del control y monitoreo de Broca. La idea del brocólogo en una finca es lo mejor y yo creo, y para mí o para otras personas es diario, no cada mes, cada 2 meses, cada 90, cada 120 días, no, es diario estar ahí haciendo el monitoreo, haciendo el conteo, porque si usted no hace monitoreo, no hace conteo, no hay nada, la broca se le va a llenar, estar ahí. Una demostración de cómo se hace el conteo de broca, ¿no? Sí, por bueno, favor. entonces cogemos la rama. Como esta rama es una rama pequeña y los frutos están hechos, se cuentan los hechos, estos no, estos no, estos biches no. ¿Qué pasa? Entonces contamos. Estos 2 tampoco no porque están biches, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De estos 48 contamos cuántos hay brocados. Sí. No, eso es el No, ombligo este no, este es el nomás, ombligo. ¿verdad? Este. Este es que se cayó en mero centro. Entonces, ¿qué pasa? Miramos por encima y miramos por Ah. debajo. Todos estos. Entonces aquí 2 brocados. Entonces cogemos con la punta de la navaja. Esto es un trabajo que debe ser suave, no se puede poner usted nada. Lo rompemos. Así. Ahí Está viva. El otro. Esta también está viva. ¿Sí? Entonces, esta también está en A. ¿Qué pasa? Esto es así, sacamos 30 palos en el lote. Y ya sacamos el porcentaje si está en A, en B, muertas o ausentes. Entonces tenemos Pero de por 2 sí, por de por- 48. En 30 palos dividimos 10 bajos, 10 medios y 10 altos. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Entiendo. Porque usted no lo puede hacer aquí. Ajá. Si usted lo hace aquí, le va a salir Sí. nítido. Sí. Si lo hace aquí, le va a salir medio. Si lo hace aquí, le va a salir alto. Entonces tiene que ser relativo. Árbol. Le preguntamos a Marlene Sánchez, de Fincas Agrovarsovia, si todo el proceso de monitoreo que hacen le parece muy costoso en mano de obra. Una revisión periódica, el monitoreo periódico en los cafetales es importante, no solamente para la broca, sino para cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de plaga, ¿cierto? Lo que pasa es que es más de conciencia, entonces es capacitarlos para que ellos sepan cuando algo no está funcionando mal dentro de un lote, broca o lo que sea. Ante todo, pues una buena capacitación y un monitoreo constante y una buena recolección y un buen re-re.